esta es la pintaza exterior que tiene el BMW M4 GTS. Como veis, impresiona e intimida bastante si lo vemos por el retrovisor, que es realmente atractivo. Aparte, llevamos esta pintura mate opcional que cuesta 4.061 euros y que le da un toque realmente exclusivo. ¿Qué diferencias hay respecto al M4 normal? Pues os las vamos a ir comentando. Lo primero que nos llama la atención es el splitter acabado en fibra de carbono, que tiene la característica de que mediante 4 tornillos que lleva en los bajos levantando el coche podemos sacarlo para conseguir un efecto suelo cuando circulamos en circuito. Ahora mismo iría plegado y aún así, como veis, sobresale un montón y resulta muy bajito, por lo que debemos de tener mucho cuidado a la hora de circular en ciudad por los badenes y a la hora de meterlo en los garajes por las rampas que puede que toque. Por ejemplo, el de mi garaje es muy delicado y tenemos que entrar con el coche de lado para que no roce. Ha sido de los coches de pruebas que más cuidado he tenido que tener en eso, incluso con coches deportivos mucho más bajitos, pero el splitter le hace realmente bajo y le hace excesivamente delicado a la hora de circular. Es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. El capó y aletas están acabados en plástico, bueno, acabados no, están fabricados, perdón, en plástico y fibra de carbono, a diferencia de lo que nos encontramos en el M4 normal, que el capó está fabricado en aluminio. En este caso es plástico y fibra de carbono, con una toma de aire, como veis, en la parte frontal. Las llantas opcionales, en este caso también, fabricadas en plástico y fibra de carbono, no sé si veréis la fibra, y que según la marca reducen el peso en casi 2 kilos por llanta respecto a las forjadas del M4 normal. Es peso suspendido, es un coche fabricado y construido para circuito, y todo lo que sea reducirle peso, bienvenido sea. Ahora bien, ¿merece la pena estos casi 8 kilos, 9 kilos que reducimos poniendo estas llantas? Pues no sabemos porque el precio tampoco sabemos lo que cuesta cada llanta, simplemente sabemos que son las primeras en el mundo que se montan en un coche de fabricación en serie y que nos imaginamos que deben de costar pues un pastizal. Los frenos de carbono, que sí que son de serie en este coche, los neumáticos delanteros en medida 265, 35, 19, unos Michelin Pilot Sport Cup 2, las llantas traseras son 20, por lo tanto tenemos diferentes pulgadas dependiendo el eje, las traseras 20, las delanteras 19. Si nos venimos al techo es de fibra de carbono, como en el resto de BMW M4. Nos venimos a la llanta trasera, también con discos carbocerámicos, y en este caso unos neumáticos en medida 285, 30, 20. La parte trasera se caracteriza por varias cosas. Lo primero, por un alerón regulable en 3 puntos, fabricado también en fibra de carbono, y con 3 puntos regulables, no sé si lo veréis aquí, con la inscripción Street para circular por la calle, que sería este punto de aquí, un intermedio y uno para circuito. Lo podemos regular con una caja de herramientas que tenemos en el maletero y que os voy a enseñar ahora mismo. Y aquí, como veis, tenemos una cajita de herramientas con diferentes herramientas para regular los asientos, estos tornillos de aquí, para regular los amortiguadores, que en este caso son fijos. Podemos regular la carga, la precarga, convergencia y demás, y aparte podemos regular tanto el split delantero, como os he explicado antes, como el ángulo de inclinación del alerón trasero. ¿Qué otra característica tiene el M4 GTS en la parte trasera? El portón también es diferente del M4 normal, también fabricado en fibra de carbono y plástico. Este es el motor del BMW M4 GTS, se trata del mismo motor de gasolina con 2 turbos, 3.000 centímetros cúbicos y 6 cilindros en línea del resto de las versiones del M4, aunque esta vez potenciado hasta los 500 caballos, gracias, entre otras cosas, a la inyección de agua destilada. Como os he contado antes, a partir de 5.000 revoluciones es capaz de enfriar el aire de la admisión para que llegue mucho más frío y evitar la autodetonación, por lo que podemos aumentar los caballos hasta los 500.
En este caso por fuera es exactamente igual que las otras versiones, con una barra de torretas, como veis también de fibra de carbono, un water cooler, que sería esta parte de aquí, que esto también lo llevan todas las versiones del M4, que es un intercooler refrigerado por agua, con una complejidad mucho mayor que el de aire, pero que evita que perdamos rendimiento cuando la temperatura exterior es muy elevada. Por lo tanto, nos aseguramos que siempre, en este caso, va a entregar los 500 caballos que nos ofrece este BMW M4 GTS. Sus prestaciones: 305 km por hora de velocidad punta y de 0 a 100 en 3,8 segundos. Por lo tanto, una bestialidad y unas prestaciones de prácticamente coche de carreras. Su peso, gracias a todo lo empleado, todo el carbono y toda la aligeración de peso, que en esta versión son 26 kilos menos que en el M4 normal, 1.585 kilos. No está nada mal, ¿eh? Una de las cosas que más nos ha gustado y que más nos ha impactado del BMW M4 GTS es ya no solo su aspecto y su sensación y diseño de coche prácticamente de carreras, sino su tubo de escape acabado en titanio y que, según la marca, reduce el peso en un 20%, por lo tanto es realmente ligero. No está disponible en ningún otro modelo, ni ninguna otra versión del M4, por lo tanto es específica de esta versión M4 GTS, y podemos regular su sonido desde el modo de funcionamiento del coche. En modo eficiente el sonido queda prácticamente capado. Ahora lo habéis escuchado como el coche automáticamente, lo ha pulsado compañeros, se ha quedado en modo eficiente, por lo tanto podemos circular sin ningún tipo de problema por la calle. Y cuando ponemos el modo Sport o Sport Plus, el sonido cambia radicalmente, se empiezan a escuchar petardeos en cada reducción y tiene un sonido metálico realmente espectacular. Roza la ilegalidad y dudamos mucho que en carretera o en ciudad sea un tubo de escape totalmente homologado. O sea, que puede que en algún control de la policía, o que la policía no nos pare, no solo para ver el coche, sino para medirnos los ruidos. Por lo tanto, el afortunado conductor que sea propietario de uno de ellos, que lo ponga en modo eficiente para pasar los controles policiales de sonido, y que en caso de llegar muy tarde a casa, que también vaya en modo eficiente, porque el tubo de escape es increíble como suena en modo Sport y en Sport Plus. Los faros OLED consiguen el siguiente efecto: cuando abrimos el coche se van iluminando de manera progresiva y lo que consiguen es iluminar el faro, la parte del faro de manera uniforme. ¿Qué podemos conseguir con esto? ¿Qué beneficios tiene? Principalmente el diseño. O sea, podemos diseñar unos faros totalmente como queramos y disponer de tecnología OLED, porque es mucho más fácil de iluminar y de crear diseños pues totalmente innovadores, como, bueno, en este caso el faro es el mismo diseño que el del M4 normal, pero el interior del faro, como veis al detalle, lleva los OLED colocados de una manera que, incluso apagados, con el propio reflejo del sol, parece que se van moviendo y quedan realmente atractivos. Una de las novedades mundiales que ha presentado BMW en el BMW M4 GTS, aunque no es la primera vez que se monta, puesto que la marca SAF lo montó en el modelo 99 Turbo S allá por el año 1978, es la inyección de agua. En este caso os vamos a explicar brevemente cómo va. Llevamos un depósito de agua de 5 litros, agua destilada, como bien indica el tapón, en la parte trasera. Aquí llevamos la bomba y el sistema que hace que inyecte agua en la admisión para enfriar el aire y que el turbo funcione mucho mejor al recibir aire mucho más frío y evita la autodetonación. Como os digo, es agua destilada. Lleva 3 válvulas, una por cada 2 cilindros, y este es el aparatito, la bomba, que es capaz de generar una presión de 10 bares para que a partir de 5.000 revoluciones por minuto el sistema empiece a mandar agua a la admisión y consiga entregar pues de 450 caballos que entrega la versión CS, que sería la versión más potente, hasta los 500 que entrega este BMW M4 GTS.
¿Qué capacidad tiene? Como os digo, 5 litros, para llenarlo, como os digo, agua destilada. ¿Y qué duración tiene? Pues en circuito un depósito de gasolina, un depósito de agua destilada, y si utilizamos el coche en carretera, por cada 5 depósitos de combustible, una de agua destilada. Bueno, pues una vez abrimos la puerta del M4 GTS, la verdad que el ambiente de carreras, de circuito, nos viene enseguida a la mente. Lo primero, en lo que se ha optimizado es en reducir el peso del coche. Por lo tanto, nos vamos a encontrar cosas que no vemos en otro tipo de coche. Por ejemplo, las puertas, los paneles de las puertas, con un material mucho más ligero, tipo tejido, como una fibra de carbono, para aligerar la zona de las puertas, de los paneles. No tenemos guantera, como veis. En el resto de versiones del Serie 4, del M4, sí que tenemos una guantera. Y el tirador se ha sustituido por esta tira de tela que, con los colores de M, y que la verdad que es una auténtica pasada ver una puerta así. Esta unidad del M4 GTS lleva el paquete Club Sport, que incluye una jaula, unas barras antivuelco, una jaula, como veis, acabado en naranja, y unos arneses de 6 puntos de anclaje. Llevamos también el cinturón normal para poderlo utilizar por la calle, y los arneses, como veis, con 6 puntos para utilizar en circuito. El volante acabado en alcántara, y nos vamos a subir para iros enseñando qué nos encontramos en el interior de este exclusivo modelo. Por ejemplo, una característica curiosa: el salpicadero va anclado sobre un tubo de fibra de carbono. En el resto de coches va anclado en soportes de aluminio, de magnesio, dependiendo del coche y lo que cueste, y en este caso es un soporte, va por detrás del salpicadero, un tubo de fibra de carbono donde se ancla el salpicadero. El salpicadero es exactamente igual que el que nos encontramos, por ejemplo, en cualquier BMW M4, salvo por la inscripción, como veis aquí, de GTS, esta zona de alcántara, todo esto cuero, el volante, como os he comentado, en cuero, con las levas aquí, el cuadro de instrumentos exactamente igual, la pantalla del navegador y demás. Y una curiosidad es que, por ejemplo, el aire acondicionado, el climatizador, en este caso es un climatizador que podríamos denominar manual, o sea, sería como un aire acondicionado, aunque bueno, tiene función donde regulamos la temperatura y lo podemos poner en automático, pero no tenemos las atractivas pantallas que en sí nos encontramos en el resto de M4. ¿Esto por qué se hace? Principalmente para ahorrar peso. Entonces llevamos un climatizador manual de una sola zona, como veis. La guantera que solemos tener aquí entre los dos asientos, pues queda sustituido por esta pieza acabada en alcántara y que utiliza un plástico muy ligero para aligerar el peso. Las tomas USB y auxiliar irían dentro de la guantera, en este caso se sacan aquí fuera, y esta sería la vista que nos queda, un alerón prominente en la parte trasera, en el cristal trasero, con las barras antivuelco, las puertas prácticamente desnudas, sin ningún tipo de plástico, y el volante acabado en alcántara con el punto central en el naranja característico de GTS. Una característica que se me olvida, por cierto, es que al no llevar suspensión pilotada, como veis, tenemos para regular el tacto del motor y de la dirección. De la suspensión no. En el M4 normal, si pagamos el extra de la suspensión pilotada, tendríamos un botón aquí con una suspensión regulable en 3 puntos. En este caso, al ser una suspensión fija, se elimina y tenemos este botón en negro. Si pulsamos estos botones de aquí, podemos regular el motor en modo eficiente, modo Sport y modo Sport Plus, y la dirección exactamente igual. Tenemos un modo Confort, un modo Sport y un modo Sport Plus. ¿Qué conseguimos haciendo esto en la dirección? Que se endurezca más o menos. Y aparte tenemos el cuentarevoluciones, que cuando el motor está frío, la zona roja empezaría en esta zona de aquí, para que no pasemos el coche de vueltas y sufra cuando todavía no se alcanza la temperatura óptima de funcionamiento.
en el corte de inyección, que se sitúa en este caso a 7.600 revoluciones por minuto, casi 1.000 revoluciones por minuto más que el M4 normal, se nos iluminan en la parte superior unos LED que nos indican el momento óptimo de marcha. Pues este sería el interior del BMW M4 GTS. Este de aquí sería el manual específico que nos da BMW cuando nos compramos una de las 700 unidades, que por cierto están todas vendidas y que a España llegarán 6, del BMW M4 GTS. Tenemos un manual clásico del M4 y luego tenemos uno con 35 páginas donde vienen características muy curiosas del coche. Vamos a ir viéndolo de manera rápida. Lo primero, nos da la enhorabuena por adquirir este coche. Nos indica cómo regular los buckets. Son buckets de los que no podemos regular el respaldo ni la altura. Van fijos, pero podemos variar ciertos grados a través de una tornillería que lleva en los soportes, en las zonas bajas, con las herramientas que incorpora el coche. Llevamos unos tornillos específicos. Nos indica cómo regular la suspensión que en el caso de los amortiguadores son amortiguadores con bombona independiente de aceite y unos muelles ABATS totalmente específicos de este coche. Incluso nos da las características para los valores de reglaje para circular por carretera o si nos metemos en la sección norte de Nürburgring, como veis aquí. No sé si se ve. Qué regulación tenemos que utilizar, las muescas que debemos dar, todo. O sea, viene, como veis, incluso a alta velocidad, cómo regular los amortiguadores para circular por circuito o por la calle, por el trazado de Nürburgring. Nos viene cómo regular el splitter, el alerón trasero, nos dice los puntos para qué vale cada cosa. La caja de herramientas, aquí la llevamos, va en el maletero y tenemos, como veis, los tornillos para regular el asiento deportivo, los buckets, una llave de vaso para diferentes funciones, una llave engancho para el tema de la suspensión y una rueda de ajuste, el número 4, para darle más o menos presión a los amortiguadores. Y bueno, pues todo el tema de medidas del coche y demás. Utilizar el BMW M4 a diario resulta sin duda una experiencia inigualable y una sensación de carreras, incluso para desplazarte a realizar la compra o al trabajo. El coche, en cuanto te subes, te envuelve en una atmósfera de competición. Vamos a hacer este primer tramo utilizándolo por ciudad y os voy a ir contando un poco las características del coche en un ambiente en el que no se ha desarrollado para ello, pero que, por el tipo de coche que es, con un maletero con muy buenas dimensiones y una utilización realmente práctica para el día a día, vamos a ir viendo qué características nos vamos encontrando si lo utilizamos, no para todos los días, pero para utilizarlo de manera eventual por ciudad. Lo primero, es un coche matriculado, por lo tanto podemos circular por cualquier tipo de vía sin ningún tipo de problema. Dudamos del escape en modo Sport Plus, que debido al sonido tan brutal y tan escandaloso que mete, un sonido muy metálico y muy rumoroso, que es una pasada, hablando claro, vaya, creemos que roza la ilegalidad porque, bueno, en una prueba de sonido puede que la policía nos pueda decir algo. Incluso por la noche es excesivamente rumoroso para poderlo utilizar. Tenemos varios modos de funcionamiento para cerrarlo. Ahora mismo iríamos en el modo eficiente, en el que en el escape sigue sonando, sigue teniendo un sonido muy deportivo, pero no es tan escandaloso como cuando pulsamos el modo Sport o Sport Plus. Ahora mismo estamos atravesando una zona residencial donde nos encontramos badenes y lo único que tenemos que hacer es tener mucho cuidado a la hora de atravesarlos, porque bueno, por las ciudades españolas cada vez hay más guardias tumbados, más badenes, y tenemos que tener mucho cuidado por el splitter delantero que llevamos en fibra de carbono, porque en un despiste podemos llegar a romperlo. La suspensión, pues bueno, la suspensión en ciudad no resulta incómoda, es una suspensión fija, no tenemos regulación desde el interior
como sí tenemos en el resto de modelos de M4 pagando el extra, una suspensión pilotada, que tenemos un modo confort en el que el coche prácticamente no notas los baches, y un modo Sport Plus donde el coche se convierte en un coche muy deportivo, muy de circuito. En este caso tenemos una suspensión directamente orientada para circuito, pero que nos ha sorprendido porque absorbe bien las irregularidades del terreno, el coche pasa bien por los sitios, el coche, si nos encontramos zonas bacheadas, no pierde la estabilidad, por lo tanto podemos decir que es una suspensión muy utilizable, y que en ciudad, pues bueno, mientras no nos encontremos obras y demás, podemos utilizarla y podemos utilizar el coche sin ningún problema. El interior es un poquito más rumoroso que cualquier otra versión del M4, puesto que se ha reducido el peso, se ha reducido mucho el material aislante, sobre todo en la parte trasera, y el coche resulta mucho más rumoroso. En cuanto a la dirección, sigue teniendo la misma dirección que en el resto de M4s. Tenemos 3 puntos de dureza y sinceramente en modo Sport Plus la dirección se vuelve un pelín dura, que incluso para utilizar en circuito cuesta un poquito, pero bueno, es un modo de dirección muy utilizable para circuito, pero que para el día a día sí que resulta un poco incómoda. Por lo tanto, tenemos, pulsando un botón que tenemos en la consola central, un modo confort que vuelve la dirección mucho más suave. A la hora, por ejemplo, de aparcar en un centro comercial, ayer estuvimos haciendo la prueba en 3 centros comerciales donde consideramos que las rampas de acceso son complicadas. El coche entró sin ningún tipo de problema. Por normativa tiene que tener las rampas, unos ángulos, y en el caso de este coche sin ningún problema. ¿Qué pega nos encontramos, por ejemplo, a la hora de meter el ticket en las barreras? Los bordillos, por ejemplo, en el centro comercial La Vaguada son bordillos muy estrechos, y tenemos que tener mucho cuidado de no rozar las llantas con este coche, con cualquier otro, pero con este coche todavía con mayor razón, porque al llevar unas llantas acabadas y fabricadas en fibra de carbono y plástico, el rozarlas pues resulta un poco dañino. Aparte tenemos un perfil de neumático muy pequeño, y todos los golpes o rozamientos que nos demos, tanto con bordillos como con cualquier otra cosa, van a ir a acabar a la llanta. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de aparcar y a la hora de pasar por zonas muy estrechas. Ahora mismo, como os digo, vamos en modo eficiente, por lo tanto vamos haciendo poco ruido. Tenemos la suspensión en modo confort y el cambio lo llevamos en el punto número 3. Tenemos 3 puntos del cambio en el cambio automático, un modo en el que cambia sin que nos demos prácticamente cuenta, de la caja de cambios de doble embrague de 7 velocidades, y podemos ajustarlo hasta un tercer punto en el que cada cambio de marcha en modo automático apura las marchas prácticamente hasta el corte, y si le metemos las levas nos pega un pequeño tirón para avisarnos de que hemos cambiado de marcha, y el cambio es prácticamente instantáneo. Por lo tanto, esta regulación la tenemos en cualquier otro modelo de BMW M4 mientras lleve la caja de cambios DKG de doble embrague. Y bueno, pues ahora vamos por una zona residencial, como os he dicho, pasando los badenes, vamos a 30 km por hora, la velocidad legal de la vía. El coche, como veis, se acelera, no sé si se apreciará, tampoco suena mucho, por lo tanto es muy utilizable. Sí que es cierto que, como os digo, que incluso circulando a esta velocidad y por ciudad, el coche se le nota algo especial, el pequeño sonido que llega ahora mismo al interior, la zona de baches, cómo va la suspensión, cómo va trabajando todo, pero le hace realmente utilizable y muy fácil de manejar. Aceleramos un poquito y el coche sale sin ningún problema, sin pegar ningún tirón. Y por ejemplo, vamos a ponerle ahora el modo Sport Plus con cambio manual. Vais a ver cómo el sonido empieza a cambiar. Os voy a enseñar, a ver si lo apreciáis. Los petardeos que se empiezan a escuchar. La suspensión, como os digo, sigue igual, es una suspensión fija, por lo tanto no lo hemos variado, pero ahora el sonido sí que resulta muy escandaloso. A mí me gusta, pero tenemos que tener mucho cuidado de dónde lo utilizamos, porque podemos llegar a asustar o a incordiar a los vecinos. Ahora mismo voy en segunda. En cuanto suelto el acelerador, el coche produce unas detonaciones que no sé si lo escucharéis. Vamos a bajar la ventanilla. Voy a 30 km por hora, en primera velocidad, suelto el acelerador. El coche ya empieza a pegar tirones incluso, o sea, se vuelve mucho más brusco, el tacto del acelerador cambia radicalmente, la mariposa de gases permanece
medio abierta para que en cuanto pisemos el acelerador la respuesta sea instantánea, por lo tanto el coche cambia radicalmente. Y este sería un poco el uso en ciudad del BMW M4 GTS. Aparte, no os he comentado, no dispone de la cámara de visión trasera, pero sí dispone de sensores tanto delanteros como traseros que nos ayudan a la hora de aparcar. Otra característica que también para ciudad y para carretera llevamos el alerón de fibra de carbono en la parte trasera, que hay un punto en el que si llevamos un coche detrás no lo vamos a ver. Es una tontería, pero nos resta parte de visibilidad en la parte trasera del alerón de fibra de carbono. Tiene que estar, y si nos la resta, pues nada, a mirar para adelante y que nadie nos adelante. Bueno, pues una vez abandonamos la ciudad y os hemos contado las características de uso en ciudad, como os he comentado antes, el asiento, el bucket, no se regula en altura, por lo tanto es la posición que llevamos ni en los grados del respaldo, por lo tanto es un bucket fijo. Vamos a salir ahora, vamos a coger un tramo de carretera, vamos a probar el modo Sport Plus, que actúa sobre el motor. El control de estabilidad lo dejamos colocado, aunque tenemos un modo MD Night Mode que pulsándolo una vez nos desactiva parcialmente el control de estabilidad, dejándonos derrapar en parte. Y vamos a ver si escucháis el sonido del motor cuando lo subimos de vueltas. Bueno, ¿qué diferencias hay respecto al M4 normal? A partir de 5.000 vueltas notamos, esto nos lo han contado en BMW y realmente se nota cómo inyecta el agua destilada en la admisión del coche para enfriar los gases y evitar la autodetonación y que el turbo trabaje mucho mejor. Aparte, BMW comenta que también la inyección de agua sirve para reducir el desgaste de materiales. Enfriamos las piezas y por lo tanto vamos a tener menos, el material va a trabajar con menos temperatura. En marcha sí se nota que a partir de 5.000 revoluciones por minuto tenemos como una especie de empuje extra, no es como el turbo, pero sí notamos como el motor prácticamente hasta las 7.600 revoluciones por minuto que corta inyección, tenemos una subida de motor realmente fuerte, realmente radical, en la que el motor no deja de empujar, o sea, sube de vueltas como si lleváramos prácticamente una moto, o sea, sube de vueltas que es una auténtica pasada, no desfallece. Como digo, el corte está situado en 7.600 revoluciones por minuto y prácticamente desde 2.000 revoluciones por minuto tenemos fuerza. Vamos a ver ahí el motor, el cambio es instantáneo. Incluso a partir de 5.000 el coche es capaz de cambiar de sonido, aparte entra la distribución variable y demás, pero respecto al M4 normal notamos un no desfallecimiento del motor, sobre todo cuando vamos a altas vueltas, o sea, podemos estirar el motor hasta el corte con potencia, con una subida de vueltas realmente increíble. Y la verdad que en eso este M4 sí se nota. El CS os contaré que son 450 caballos respecto al M4 normal, son 19 caballos más, y el aumento de potencia no queda totalmente a la vista a la hora que te subes en el coche y lo pruebas, no se nota ese aumento de 19 caballos. En este caso, respecto al CS, que son 450, como os digo, y este de 500, que son 50 caballos, sí que se nota mucho más. Ya no solo porque el coche pesa menos, sino porque tenemos una serie de mejoras, como es la inyección de agua, que hace que el coche pues entregue una potencia muchísimo más bestia a partir de 5.000 revoluciones por minuto. ¿Qué hemos visto y qué hemos notado respecto al M4 normal? Por ejemplo, los desarrollos de este BMW M4 GTS son un poquito largos. En un coche destinado a circuito deberían de ir un poquito más cortos, porque si lo comparamos con un M4 normal, las recuperaciones en diferentes marchas, por ejemplo, haciendo una prueba un 50 en quinta velocidad de 80 a 120, el M4 normal le saca unas décimas menos porque tiene los desarrollos más cortos. En este caso tiene los desarrollos un pelín más largos, y como os digo, en un coche de este tipo deberíamos llevar unos desarrollos más cortitos porque es un coche destinado, como os digo, a circuito. La dirección, como veis, acabo de pasar una rotonda, no hace falta mover las manos,
simplemente girando el volante, no tiene muy poquitas vueltas de volante y bueno, la verdad que es una auténtica pasada. La velocidad máxima de esta unidad GTS son 305 km por hora y lo alcanza en séptima velocidad, por lo tanto prácticamente al corte de inyección. Por lo tanto, como veis, sí que es cierto que bueno, pues va un poco largo de desarrollos. Ahora mismo vamos por una autovía. Como veis, si le reduzco de marcha, le cambio de marcha, el sonido es realmente espectacular. Y bueno, podemos hablar de los frenos también. Son unos frenos carbocerámicos. Hemos estado haciendo pruebas en tramos de alta montaña y son unos frenos que no desfallecen en ningún momento. O sea, podemos apurar todas las frenadas que queramos, llegar todo lo rápido que queramos y el coche no va a perder en ningún momento tacto de frenos. Esto es importante porque ya no solo por tener tacto, sino porque, por ejemplo, en un circuito entre curva y curva el coche corre tantísimo que llegamos a unas velocidades realmente elevadas y el sistema de frenos no le da tiempo. Si llevamos unos frenos de hierro normales, que en el M4 son de serie, no le da tiempo a enfriar esos frenos. No es porque pierda tacto, sino porque no le da tiempo a enfriar de la alta velocidad a la que podemos llegar a los sitios, y llega un momento que en 3-4 frenadas fuertes podemos llegar a agotar los frenos o crear un fading en el pedal. Empezamos a notar una sensación como que el pedal se vuelve blando, y es una sensación que en circuito y en tramo de alta montaña no es nada agradable. Con los frenos carbocerámicos que lleva este BMW M4 GTS de serie, eso lo eliminamos totalmente y son unos frenos que, según el fabricante, lo único que tenemos que hacer es cambiar el líquido de frenos y las pastillas cuando toque, porque en principio el material de carbono del disco de freno nos debería aguantar el mismo tiempo que el coche, por lo tanto no habría ningún problema. Y esto sería un poco el BMW M4 contado sin meternos en circuito, aunque es un coche de circuito, contado tanto en ciudad como en carretera, un poco las características principales de este coche.